¿Cómo están? ¿Cómo les va? Estamos aquí para otro tarot por sí o por no. Otro tarot interactivo, uno de los especiales del canal que me parece que es lo que más voy a hacer, porque veo que es lo que más les gusta. Así que suscríbanse al canal y van a tener muchos tarot por sí o por no interactivos. Vamos a ver hoy qué nos quieren contar los misterios, las circunstancias de los arcanos para esta tirada. Así que ya estoy mezclando las cartas. ¿Qué me quieren contar? A ver. Me quieren contar que estamos en un periodo de recogimiento. No muy bueno. No muy bueno. Vamos a ponerla por el medio. Pero vamos a ver qué nos quieren contar por sí o por no. Recuerden que pueden hacer la pregunta que quieran. Siempre que sea una pregunta dentro de la lógica de la vida que llevan, ¿no? Pero bueno, ustedes podrán interpretar si es sí o no la respuesta. Ya voy a ir dividiendo, creo que voy a hacer, hoy me parece que voy a hacer cuatro. Voy a hacer cuatro un poco más breves, pero cuatro zonas, cuatro elecciones. Así que recuerden que pueden hacer también, si quieren, una pregunta por cada una de las piedras, ¿no?, que vayan a elegir. O sea, pueden hacer hasta cuatro preguntas en total. Voy a cambiar acá, me parece que hay menos. Siempre me gusta hacer ese tipo de cambio de último momento, ya que no divido bien las cartas. Así que bueno, vamos a ver qué sale. Mis saludos a mis consultantes de México, de España, de Estados Unidos, de Latinoamérica en general y también de Argentina. Así que ya vamos a colocar las piedras. Vayan pensando la pregunta. Esto lo voy a poner un poco más al medio. Me gusta más cómo queda. Los fuegos. Tampoco voy a tratar de no ver dónde pongo las piedras. Vamos a poner esto acá. Esta la siento por el tacto. Pero bueno, la roja va a ir primero, rosa, blanca y negra. Eso es lo que tenemos en la secuencia de hoy con las famosas piedras. Acá me traje el platito para dejar las piedras. Así que mi plato chino está ahí bien dispuesto también. Vamos a ver qué pueden elegir y vamos a ver estas cartas que nos quieren contar, qué misterio encierran para hoy. Recuerden la pregunta por sí o por no. Y les voy a contestar sí o no. Puede haber algunas dudosas también. Y van a tener el consejo del Animal Spirit también, del oráculo. Así que bueno, los dejo unos segundos. Creo que esto está bastante prolijo dentro de todo. Así que los voy a dejar unos segundos que elijan si quieren la piedra roja. En realidad es, no sé, es una mezcla, no me acuerdo el nombre, pero la piedra roja, la rosa, la blanca y la negra. Roja, rosa, blanca, negra. Recuerden ese mantra, roja, rosa, blanca, negra. Y ahora unos segundos para que puedan elegir qué piedra quieren. Bueno, supongo que ya eligieron alguna de las piedras para el sí o el no de la pregunta que han realizado. Así que voy a retirar la rosa. Vamos, hoy voy a hacerlo muy tranquilo, muy lentamente. Quiero interpretar todo con claridad. Vamos a retirar también la piedra blanca. Lo voy a dejar en un lugar cómodo acá. Y por último la piedra negra. Así que ya tenemos retiradas las tres piedras. Y nos quedamos ya mismo con la piedra roja, que va a ser la protagonista de esta respuesta, la que tenemos acá. Así que la vamos a presentar, la piedra roja, la que ustedes eligieron. Así que quienes eligieron la piedra roja van a saber si es sí o no la respuesta a la pregunta que hicieron. Así que la vamos a colocar ahí con el sonidito del plato. Apenitas, una mezclada muy rápida. Corto y ya vamos con las 5 cartas para responder si sí o no a la pregunta que hicieron con la piedra roja. Como les decía, recuerden que pueden hacer una pregunta por cada piedra si quieren, ¿no? Así que van a tener hoy 4, 3, 4 y 5 cartas. Acá tenemos las 5 cartas para responder a esta piedra roja. A ver si la respuesta es sí o no. Vamos a ver si están medianamente prolijas. Bastante. Dentro de todo bastante prolija. Voy a correr un poquitito la piedra para tener más espacio.
Y ya las tenemos a nuestras muy bonitas cartas. Así que bueno, ya estamos dando vuelta a las cartas. La luna es la primera carta que tenemos. La emperatriz, una carta muy muy fuerte. La reina de pentáculos. La reina de bastos. Y el 2 de espadas. Es una respuesta extraña, Eh, Les voy a contestar. La respuesta, si es, para mí cambia, depende de qué hayan preguntado. Así que voy a tratar de darles los detalles para eso. Si preguntan por algo que tiene que ver con una cuestión romántica de los afectos o del lado que pudieran interpretar como del amor, la respuesta es no. ¿Por qué no? Y hasta podría decirles algo en algunos casos, no digo que en todos, pero hubo dudas con un embarazo en esta relación, si es que preguntan por amor. Después intentaron olvidar todo, ser felices, pero finalmente terminan separados. Esa es la historia que me cuentan las cartas en el amor, ¿no? Porque tenemos el 2 de espadas como última carta. Si bien la emperatriz es una buena energía y la luna una energía de dudas, me cuenta esto. Si la pregunta de amor que hicieron tiene que ver con si van a volver con esa persona, tienen muchas dudas de hacerlo alguno de los dos, pero podrían volver. Ahora el resultado después de un momento feliz va a ser siempre negativo. Por eso les digo que no. Porque tal vez me hayan preguntado si van a volver y van a ser felices. No. O sea, pueden llegar a volver, pero la situación no es la mejor. No termina de la mejor manera. Si fuera que preguntan si una persona tiene interés en ustedes o en algo, tampoco es buena. Es una respuesta de no porque termina sin darse la circunstancia. Eh, Imagínense en función de la pregunta que hagan, ¿no? Lo que se ve acá es principalmente dudas, algo que parecía que podía estar bueno y finalmente para el final de la historia un 2 de espadas, que es claramente una separación. Si fuera otra carta de espadas, la podríamos llegar a pasar por alto, pero es más un no que un sí en el tema de los afectos. Tengan en cuenta que pueden cambiar esta situación quitando las dudas de la otra persona, que es lo que se ve acá, la carta de la luna. Si esta carta no estuviera, tal vez la emperatriz podría resolver, ayudada por la reina de pentáculos y la reina de bastos, que traen la alegría y la sabiduría, a que esta situación se modifique. Pero esta duda de por medio, no sé, se acerca de una infidelidad, podría ser de un embarazo, de distintos temas donde hay dudas si fueran afectos, nos lleva indefectiblemente a una separación. La única forma que podrían cambiar esto es logrando quitarle las dudas a esta persona. Así que bueno, eso en cuanto al amor. En cuanto al tema de dinero, inversiones, demás, o proyectos que quieran llevar adelante, justamente lo mismo. Es una situación que nace dudosa, pero finalmente termina dando dinero, termina teniendo la reina de pentáculos y la reina de bastos. Sí, la última carta se podría interpretar como que tal vez cambien determinada cuestión del negocio, que haya una modificación, una separación de lo que están haciendo en este momento. Ahora, se han preguntado algo de judicial, si se va a dar a favor o demás también, pero no de la forma. Ahí en el caso de la respuesta es sí, pero no de la forma que lo esperan. O sea, son distintas respuestas. Para el amor es no. Creo que en la mayoría de los casos, no se me ocurre ahora una excepción, porque siempre termina la pareja disociada, separada. Aunque pueda haber alguien que quiera volver y decir, bueno, lo vivo y se terminó. En el amor no. En el dinero es sí. Sí, pero cambio. Hay un cambio en cuanto a la forma de seguir adelante. En lo que son proyectos personales, yo diría que empiezan bien, pero no terminan adoptando la situación como para llevar un éxito, o sea, no terminan lográndolo. En lo que es una cuestión espiritual, lo que hay que aprender
es realmente a separar las cosas, justamente. Esa creación, al haber muchas dudas en la persona de llevar adelante su espíritu, su crecimiento, todavía como principiantes, eso termina de alguna manera cortando esa generación espiritual que habían hecho. Así que bueno, esas son todas las respuestas. Vamos a ver qué nos dice el Animal Spirit para apoyar también esta situación, donde le dije la situación está marcada por las dudas si la quieren corregir. Vamos a ver qué nos dice. Wow, hermosa carta. Y nos dice, you are never alone. Tú nunca estás solo. Se me cayó una de las piedritas, así que la voy a recoger ya. Ya la tengo acá. Tú nunca estás solo. La piedra blanca era la que se había caído, que quería que la muestre. Así que acá ya la tengo. You are never alone, nos dice. Vamos a ver qué es lo que nos quiere decir. Tú nunca estás solo. Es algo que de alguna manera deben aprender, ¿no? O sea, el hecho de que tal vez cuando no están con la persona que quieren estar, empiezan a pensar que están solos en el mundo, y hay mucha gente que los quiere. Eso es lo que tengo para decirles. Piedra Roja, ya entienden distintas respuestas según en qué ámbito hayan preguntado. Así que voy a correr esto ya. La piedrita roja que también se va. Y llega nuestra olvidada piedrita blanca, que estaba acá, que era la que se había caído. Así que parece que estaba ansiosa por entrar en esta respuesta. Vamos a ver qué nos quiere contar nuestra piedra blanca en minutos. Si fuera en minutos se van todos. En instantes. La vamos a poner acá la piedrita blanca. Y ya vamos a la respuesta, un poco de mezcla, y vamos por sí o por no acerca de la pregunta que hicieron. 1, 2, 3, 4 y 5 cartas. Ya las tenemos. Con esto vamos a responder sí o no a la pregunta que hizo para la piedra blanca. Recuerden que pueden hacer una pregunta para cada piedra si quieren, pero bueno, el que ha elegido la piedra blanca va a tener esta respuesta. Vamos a ver qué cartas salieron. 5 de copas, 4 de pentáculos, 1 de pentáculos, 9 de copas y 10 de copas. La respuesta es, para la pregunta que hicieron, piedra blanca, la respuesta es sí. No es un sí a los gritos, es un sí con esfuerzo, es un sí manteniendo las emociones que quieren llevar adelante en su proyecto. Así que es un sí tranquilo, es un sí que va generándose de a poco y va creciendo en la posición que ustedes quieren. Vamos a responder para los distintos ámbitos, a ver cómo lo entienden. Para el tema del amor es un sí. Hay un renacimiento. Si es con una persona que les gusta, va a haber un inicio. Si es con alguien con quien quieren mantener o mantuvieron una pareja, va a haber un reencuentro. Si por lo que preguntan, pues está el as de pentáculos acá. Y fíjense qué explosión emocional en el 9 de copas y en el 10 de copas, ¿no? O sea, esta seguidilla, estas 3 cartas, son fundamentales para el tema del amor. El inicio, porque los dos sienten que se enriquecen, la explosión emocional y finalmente la calma del 10 de copas, donde la pareja se estabiliza o la relación se estabiliza. Así que en el caso del amor es un sí muy, muy, muy bonito a partir de lo que ha salido. En el caso del dinero también es un sí, si preguntaron algo que está referido al dinero, a las ganancias o a lo que fuere, también es un sí, porque está justamente el inicio de los ingresos, hay un ahorro previo, ¿no? Se ve en la carta del 4 de pentáculos también, donde el ahorro, donde escatimar algunos gastos trae muy buena fortuna, y saliendo de dejar determinada cuestión emocional en el 5 de copas. Esto en el dinero, en lo laboral o en los proyectos tiene que ver con a veces no aferrarse demasiado a conceptos que uno tenía para llevar en lo comercial, ¿no? Decir, bueno, esto no funcionó, lo suelto, lo dejo ir, dejo que se vaya
y todo esto trae bastante felicidad. Este primer éxito o este nuevo ingreso trae bastante felicidad a mi consultante. Así que eso es lo que estoy viendo acá en lo económico. En lo espiritual tiene que ver con aprender en comunidad, básicamente. Esto por la explosión emocional, el compartir, los inicios. Tiene que ver también con un proceso intermedio en la evolución, donde uno también aprende del silencio, de ser sobrio, y donde aprende a dejar ir emociones que no son válidas. Así que bueno, esas son las 3 respuestas posibles. Igualmente entiendan que en cualquier situación que hayan preguntado, sí, si han preguntado algún avance personal, bueno, tal vez no sea tan rápido, pero sí a lo largo del tiempo puede ocurrir. Así que vamos a ver ahora qué nos sale en el Animal Spirit. Los voy a traer acá, no quiero tirar más las piedras de acá. Vamos a ver qué nos sale, voy a sacar la que está sin mezclar. El Spirit has a plan, el oso koala, el espíritu tiene un plan, nos dice el oso koala, que es la energía con la que tienen que enfrentar esto. Así que de alguna manera, digamos que el trabajo que tendrían para poder mejorarlo aún, es darse cuenta cuál es el plan del espíritu, ¿no? Entender por intuición hacia qué lado ir. Eso es lo que les dice de alguna manera el oso koala, ¿no? O sea, cómo se interpreta que el espíritu tenga un plan. Llevarlo adelante. Esa es la misión de ustedes y la misión de intuirlo en caso que la respuesta haya sido sí a ambas cosas y también en lo espiritual. Así que bueno, muchas gracias Piedra Blanca. Pueden suscribirse, los que quieren pueden donar algo al canal también. Vamos a ver ahora la piedra rosa. Vamos a ver qué nos sale con la piedra rosa. Los que han preguntado por la piedra rosa, sí les va a responder sí o no. Voy a sacar la piedra blanca y vamos a poner a descansar la piedra rosa ahí. Así que vamos a ver qué tenemos acá. Un poquito de mezcla, corto rápidamente. Voy a cortar en 2 porque tengo ganas. Y son las 5 cartas para la piedra rosa para ver si la respuesta es sí o es no. Tenemos las 5 cartas, a ver si las tengo. No, están torcidas como siempre las pongo torcidas. Así que siguen estando un poco torcidas, porque bueno, ya no es tan importante. Vamos a ver, piedra rosa, por sí o por no. A ver qué cartas me salen. Vamos a ver ahora. El paje de pentáculos, el sol, la carta del ermitaño. ¡Wow! ¡Qué cantidad de cartas extrañas!, ¿no? El cambio de la muerte y el renacimiento. Y por último, la estrella. La verdad que es una pregunta, no sé qué habrán preguntado, pero es interesantísimo lo que salió a nivel tarot. La respuesta es sí. La respuesta es un sí rotundo, pero les diría que esta situación por la que han preguntado es casi una montaña rusa, ¿no? De subas y bajas y fuertes, o sea, de mucha adrenalina, es lo que percibo en lo que han preguntado. No es algo muy tranquilo, ni si me van a mejorar el sueldo, o alguna cosa de ese tipo, ¿no? Es muy fuerte. Pero bueno, vamos a ver en los distintos temas y les voy a explicar por qué. La respuesta siempre es sí, es una respuesta que siempre va a ser sí para lo que hayan preguntado. Ahora es muy interesante el contenido de esto. Así que lo que les cuento es que, ¿por qué sí? Es sí porque tienen la estrella al final. Tienen la carta que necesitaban para salir de esto. La estrella después de un renacimiento y después de la enorme energía del sol a través de una juventud o de una adolescencia. También el ermitaño, ¿no? O sea, la meditación, el cambio, es maravilloso. Tal vez estemos hablando de algo que piensan o desean o tienen con alguien desde hace mucho tiempo, para que esto sea tan fuerte para ustedes. Así que lo que les digo en el amor, si es una persona joven la que está preguntando, ya la otra persona está disponible para ustedes. Van a tener una gran atracción, pero después van a reflexionar y van a necesitar un cambio grande que los va a llevar finalmente a tener una pareja mucho más real, más conectada entre ustedes. Así que eso es lo que se ve.
Si alguien está preguntando a una persona, ¿va a volver? Sí, va a volver. Tal vez haya una crisis en el medio, tal vez haya alguien que no termina de aceptar la situación, pero finalmente sale todo bien. Eso es lo que sería en el amor. Y de todas las posibilidades, recuerden que siempre pasaría lo mismo. Estarían en un gran cambio, en un momento de reflexión, pero todo terminaría bien, sea lo que sea que hayan preguntado en el amor. Si es en el dinero, es muy parecido. La única diferencia es que me avisa del ingreso de nuevo dinero, de nuevo capital. También habla de un cambio a realizar y de un éxito final después de haber tenido mucha energía en el arranque, si es un proyecto, ¿no? Si es una cuestión laboral, habrá un ingreso de dinero que después deberán usar para otras cosas, pero finalmente habrá una buena recaudación en lo económico. Así que creo que tengo más o menos todas las posibilidades cubiertas y la respuesta es sí a lo que hayan preguntado para la piedra rosa. Vamos a ver el oráculo, el Animal Spirit, a ver qué nos dice. Tenemos el espíritu del rinoceronte y nos habla de derribar cualquier obstáculo. Bueno, fíjense un poco, ¿no? Cuánto tiene de sentido el espíritu del rinoceronte, del Rhino Spirit, en esto, ¿no? En que terminan teniendo un gran éxito, después viene ese momento de reflexión y este cambio gigante que tienen que hacer para que todo vuelva a estar bien. Así que hay que ser valientes como el rinoceronte y pasar por encima de los obstáculos. Esa es la enseñanza que tiene este sí o no, este tarot interactivo para la piedra rosa. Vamos a sacar todo esto ahora sí. Y ya está por venir nuestra querida piedra negra, que es nuestra última piedra. Así que vamos a ver qué nos quiere contar la piedra negra, que está acá. Acá la tenemos, piedra negra. Ya les estoy respondiendo por sí o por no, la vamos a dejar ahí. Mezclamos un poquito. Voy a cortar. Y vamos a ver las 5 cartas para la piedra negra. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí están. Vamos a ver qué nos quieren contar. ¿Qué habrán preguntado? A ver si la respuesta es sí o no. La carta del 9 de pentáculos, el 4 de copas, el 5 de espadas, el 8 de espadas y el 7 de espadas. Por desgracia, la respuesta es no. En lo afectivo, vamos a ver distintas posibilidades. Hay mucha abundancia, alguien se decepciona, alguien sospecha del otro, hay un gran enfrentamiento entre estas dos cartas entre ustedes, si están pensando en una persona, entre esta desconfianza y abatimiento y esta cuestión de haberse sentido decepcionados. Así que todo está bastante mal. Hay una depresión en el medio de alguno de los dos, una angustia muy grande y alguien que fue engañado. O sea, en el amor es un no gigante. La verdad que hubo abundancia, pero hace mucho. Hoy en día hay una decepción, hay un desentendimiento, emotivamente no están las cosas bien y además alguien siente que fue engañado o que de alguna manera la persona no era lo que quería que fuera, si es en el amor. En el dinero pasa lo mismo. En el dinero la respuesta es no también. Estamos hablando de una situación donde había mucho dinero, donde las cosas estaban bien, las perspectivas eran altas, alguien se sintió decepcionado, otro defraudado y las cosas van mal. Hay algo en esto que tienen que modificar porque no está bien. También si fuera ingreso de dinero, no va a estar ese dinero tal vez que pretendían disponer. Ahí van a sentirse mal. O sea, esta carta identifica siempre la respuesta y decepcionados, ¿no? En lo que fuera un crecimiento espiritual, bueno, obviamente tiene que ver con de alguna manera recibir la abundancia. Todavía hay una negación en recibir la abundancia que el mundo tiene para darnos. Y a la vez hay una decepción de uno mismo, la posibilidad de no poderlo trascender, y eso lleva al practicante a una especie de encierro angustiante, y tal vez de sentir que no lo van a poder lograr, de que no están a la altura, pero tengan fe que son etapas. Así que eso es lo que tenemos acá para nuestra piedra negra
es un no. Y vamos a ver ahora inmediatamente el Animal Spirit para ver justamente qué consejo o qué energía nos dice el oráculo que podemos mejorar esto, que realmente no viene muy bien. Me encanta, me encanta. De alguna manera es como eh, entrega tu toque de gentileza, ¿no? O sea, tu forma de ser llevado a un hombre sería un gentleman, o llevado a una mujer una dama, ¿no? Compórtate como un grande, o sea, no muestres tus partes más bajas, tus partes más oscuras, sino que conserva esa cierta altivez, pero a la vez sé gentil. O sea, de alguna manera yo creo que las personas que destacan de otras, sobre todo si han conseguido muchas cosas en la vida, destacan por esta cualidad, no por la gentileza, por ese toque de gentilhombre o de dama. Así que esa es la respuesta, no pierdas esos valores en este dolor, en esta decepción, ni económica, ni amorosa, ni de lo que hayan preguntado, y usen este recurso. Todo esto siempre se puede dar vuelta, y recuerden que el tarot es una tendencia dominante y no marca el destino a fuego. Muchas gracias, que tengan un excelente día y que se cumplan todos sus sueños, Piedra Negra.